Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito Turco. Espero que estén súper bien, listos y preparadas para una bomba de información que les tengo hoy. Agárrense fuerte porque vamos a hablar de Demet Özdemir, nuestra reina, nuestra actriz favorita, y de un tema que nos tiene a todos en vilo, su matrimonio. Sí, mis chiquis, como bien leyeron en el título, hoy vamos a analizar a fondo las últimas noticias, los rumores, los secretos a voces y sobre todo, esa revelación impactante de la que tanto se habla. Pero no se me desesperen, que aquí les voy a contar todo, todito, todo, para que no se pierdan ni un solo detalle. Y la espera continúa. Porque como buenas telenoveleras, sabemos que la emoción está en la anticipación, ¿verdad? Antes de empezar, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. No se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, amor, intriga y, por supuesto, mucha información sobre nuestras estrellas turcas favoritas. Únanse a esta comunidad de apasionados por las novelas turcas. Y a los que ya están suscritos, gracias, gracias, gracias. Ustedes son lo máximo. Bueno, ahora sí vamos al grano. Demet Özdemir. Un nombre que resuena con fuerza en el mundo del espectáculo turco y que ha conquistado nuestros corazones con su talento, su belleza y su carisma arrollador. Desde sus primeros papeles, como la chispeante Aslen Zilek Kokusu Olor a fresas, hasta sus protagónicos más recientes, como la inolvidable Zeynep Göyseken Doğdu Unep Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, Demet nos ha demostrado una y otra vez que es una actriz de primera línea. Y claro, su vida personal también ha sido objeto de gran interés, especialmente todo lo relacionado con su matrimonio y, lamentablemente, su posterior divorcio. ¡Ay, el amor! ¡Qué cosa más complicada!, ¿verdad, chicas? Recordemos un poquito. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una ceremonia espectacular que paralizó Turquía y que nosotras, las fans, seguimos con lupa cada detalle. Fue un evento digno de un cuento de hadas. Se celebró en Estambul, en un lugar de ensueño con vistas al Bósforo, y la lista de invitados era un verdadero quién es quién del mundo del espectáculo turco. El vestido de novia de Demet, diseñado por Nihan Peker, era simplemente espectacular, con encaje delicado y una silueta que realzaba su figura. Un sueño hecho realidad. Y Oğuzhan, con su traje impecable, parecía un príncipe de verdad. Fue un evento de ensueño, lleno de amor, felicidad y, por supuesto, muchísimas fotos y vídeos que inundaron las redes sociales. Parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta, un cuento de hadas hecho realidad. Suspirábamos de amor al verlos juntos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, la felicidad no siempre dura para siempre. A los pocos meses de la boda, comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. ¡Ay, los rumores! Esa plaga que acecha a todas las celebridades. Que si ya no se les veía juntos, que si había problemas de comunicación, que si las agendas de trabajo les impedían pasar tiempo de calidad juntos. Vamos, lo de siempre. La prensa rosa se encargó de alimentar estos rumores, creando un ambiente de incertidumbre y preocupación entre los fans. Revistas y programas de televisión dedicaban horas a analizar cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales en busca de la más mínima señal de problemas. Un verdadero acoso. Y nosotras las fans estábamos ahí, pegadas a la pantalla, intentando descifrar la verdad entre tanta especulación. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio, dejando a todos boquiabiertos. Fue una noticia que nos tomó por sorpresa y que nos dejó un sabor amargo en la boca. Después de todo, habíamos invertido tanto en esta historia de amor, habíamos celebrado su unión y, de repente, todo se derrumbaba. Era como si se terminara una de nuestras novelas favoritas de forma abrupta e inesperada. Nos preguntábamos qué había pasado, qué había fallado. Era difícil de entender. Pero como buenas telenoveleras, también sabemos que la vida sigue y que después de la tormenta siempre sale el sol. Y Demet, nuestra Demet, es una mujer fuerte, independiente y talentosa que ha sabido superar este duro golpe. Se ha enfocado en su trabajo, en sus proyectos y en su crecimiento personal. Y eso es algo que admiramos muchísimo. Después del anuncio del divorcio, Demet se refugió en su trabajo. Se involucró en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos, demostrando una vez más su versatilidad y talento.
También se dedicó a viajar, a pasar tiempo con sus amigos y familiares, y a cuidar de su bienestar físico y emocional. Una verdadera guerrera. Ahora bien, ¿a qué viene toda esta introducción? Pues bien, mis amores, la revelación impactante de la que les hablaba al principio tiene que ver con las declaraciones recientes de Demet sobre su matrimonio y su divorcio. En una entrevista exclusiva, Demet habló abiertamente sobre los desafíos que enfrentó durante su relación con Oğuzhan, sobre las razones que llevaron a su separación y sobre cómo ha logrado superar este difícil momento. Y esta entrevista, mis amigas, ha sido una verdadera bomba. En esta entrevista, Demet fue muy honesta y transparente. Reconoció que ambos tenían expectativas diferentes sobre el matrimonio y que con el tiempo, se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. También habló sobre la presión mediática que enfrentaron como pareja y sobre cómo esto afectó su relación. La presión mediática. Un monstruo que puede destruir incluso las relaciones más sólidas. Imagínense estar constantemente bajo el escrutinio público, con cada uno de sus movimientos analizados y juzgados. Debe ser agotador. Y lo más importante, dejó claro que no guarda rencor a Oğuzhan y que le desea lo mejor en el futuro. ¿Qué clase? Demet siempre demostrando su madurez y elegancia. Pero aquí viene lo jugoso, lo que realmente ha generado revuelo en las redes sociales. Demet insinuó que hubo factores externos que contribuyeron a su divorcio. No dio nombres ni detalles específicos, pero dejó entrever que hubo personas que intentaron interponerse en su relación y que sembraron discordia entre ella y Oğuzhan. Uy. Aquí huele a drama, amigas. Y del bueno. ¿Quiénes serán esas personas? ¿Qué oscuras intenciones tenían? Esto es digno de una telenovela. Esta declaración ha desatado todo tipo de especulaciones. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál fue su motivación? ¿Lograron su objetivo de separar a Demet y Oğuzhan? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, pocas. Pero una cosa es segura, esta revelación ha añadido un nuevo nivel de intriga a esta historia. Los fans han empezado a investigar, a analizar cada interacción, cada comentario, cada rumor en busca de pistas que puedan revelar la identidad de estos misteriosos personajes. Las redes sociales se han convertido en un verdadero campo de batalla. Algunos apuntan a exparejas de Oğuzhan, celosas del éxito y la felicidad de Demet. Otros sugieren que podrían ser personas cercanas a la pareja, envidiosas de su fama y fortuna. Las teorías son infinitas. Pero lo cierto es que hasta que Demet decida revelar más detalles, todo son especulaciones. Además, Demet también habló sobre su futuro sentimental. Dijo que está abierta al amor, pero que no tiene prisa por encontrar pareja. Que ahora está enfocada en su carrera y en disfrutar de su tiempo libre. Y que cuando llegue el momento adecuado, el amor tocará a su puerta. Y nosotras estaremos aquí para celebrarlo con ella. ¡Que viva el amor! Pero esta vez queremos que sea un amor verdadero, un amor para toda la vida. Nuestra Demet se lo merece. Ahora, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? En primer lugar, que Demet es una mujer valiente que no tiene miedo de hablar sobre sus experiencias personales. En segundo lugar, que el matrimonio no siempre es un cuento de hadas y que a veces las cosas no funcionan, por más que lo intentemos. Y en tercer lugar, que siempre hay esperanza y que después de un fracaso amoroso siempre podemos volver a empezar. Y con más fuerza. Como dice el dicho, lo que no te mata, te hace más fuerte. Y hablando de empezar, ahora viene la parte donde les doy mi humilde opinión sobre todo este asunto. A ver, chicas, yo creo que Demet ha manejado esta situación con mucha elegancia y madurez. Ha sido honesta, pero también ha sido discreta. No ha entrado en detalles escabrosos ni ha atacado a Oğuzhan. Simplemente ha contado su verdad y ha seguido adelante. Una verdadera reina. Creo que es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Y que el matrimonio es una institución compleja que requiere mucho trabajo, compromiso y comunicación. Y que a veces, a pesar de todos nuestros esfuerzos, las cosas no funcionan. Y eso no significa que seamos un fracaso. Simplemente significa que tenemos que aprender de la experiencia y seguir adelante. Y aprender a querernos a nosotras mismas. Porque al final del día, la persona más importante en nuestra vida somos nosotras mismas.
Y en cuanto a esa revelación impactante sobre los factores externos que contribuyeron al divorcio, yo creo que es importante no caer en especulaciones ni juicios apresurados. No sabemos quiénes son estas personas ni cuál fue su verdadera motivación. Lo único que sabemos es que Demet insinuó que existieron y que esto afectó su relación. Así que a esperar a que Demet nos revele más detalles. Que nosotras somos expertas en esperar el desenlace de las novelas. Así que en lugar de centrarnos en buscar culpables, creo que deberíamos centrarnos en apoyar a Demet y en desearle lo mejor en el futuro. Ella es una mujer talentosa, hermosa y fuerte que se merece todo. A la felicidad del mundo. Y estoy segura de que la encontrará. Y nosotras estaremos aquí para celebrarlo con ella. Y para cotillear todos los detalles. Y ahora, mis amores, antes de despedirnos, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado las declaraciones recientes de Demet Özdemir sobre su matrimonio y su divorcio. Hemos hablado sobre los desafíos que enfrentó durante su relación con Oğuzhan Koç, sobre las razones que llevaron a su separación y sobre cómo ha logrado superar este difícil momento. También hemos hablado sobre esa revelación impactante sobre los factores externos que contribuyeron a su divorcio. Hemos explorado las posibles identidades de esos misteriosos personajes y hemos reflexionado sobre el impacto de la presión mediática en las relaciones. Y sobre todo hemos reflexionado sobre la importancia de la honestidad, la madurez y la esperanza en el amor. Un vídeo completísimo. Además hemos analizado el papel de los fans en este tipo de situaciones. Nosotras, las fans, somos una parte importante de la vida de las celebridades. Las apoyamos, las admiramos y nos emocionamos con sus logros. Pero también es importante recordar que son personas como nosotras, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propios sentimientos. Así que es importante ser respetuosos y comprensivos, y evitar caer en el acoso y la especulación. Recordemos que detrás de la pantalla hay una persona. Y eso es todo por hoy, mis chiquis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes toda esta información y chismecito turco. Son lo máximo. Espero que el drama no haya sido demasiado intenso para ustedes, pero bueno, así es la vida de las celebridades. Siempre llena de sorpresas y giros inesperados. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Significa muchísimo para mí. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero pedirles un último favorcito. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre todo este asunto. ¿Creen que Demet hizo bien en hablar sobre su divorcio? ¿Qué opinan sobre esa revelación impactante? ¿Quiénes creen que son esos misteriosos personajes que contribuyeron al divorcio? Quiero leer sus opiniones. Anímense a comentar. Me encanta leerlos. Y cotillear con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles más contenido de calidad. Y más chismecito turco. Que a nosotras nos encanta. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Hasta la próxima.